qué tan buena funcione. Aquí el punto es que, miren, ya me la rayaron toda. Ah, se supone que en esta pizarra se las pudiera yo compartir para que alguno de ustedes escribiera. Y además me parece que la deja guardada dentro del mismo, dentro de los archivos para que la pudieran consultar. Mm, entonces, pero no sé todavía bien cómo se utiliza. Esto que está rayado, bueno, se supone que puedo ir cambiándolo, que tiene dimensiones infinitas y me da diferentes colores de plumones. Sin embargo, no sé todavía cómo si puedo meter imágenes ya precopiadas de algún otro lugar. Vamos a intentarlo. Estábamos viendo... bueno, déjame abro el libro mientras. Estábamos viendo todavía lo del compresor, ¿no? Ya habíamos dicho que podemos determinar los ángulos de entrada y de salida. Generalmente lo hacemos al radio medio y con el radio medio podemos determinar posteriormente mediante el criterio de vórtice libre los ángulos de entrada y de salida hacia raíz y punta para cada uno de los álabes. Cada etapa está constituida por el rotor y el estator. Y en el caso del rotor dijimos que los ángulos físicos que va a tener, si ustedes ponen el álave en su posición que va a estar dentro de la turbina, respecto a la dirección axial, veríamos que en el borde de ataque, el ángulo que se forma con la dirección axial y con el borde de ataque, ese ángulo sería el beta 1 y el ángulo de salida con el borde de salida y la dirección axial me daría el beta 2. Para el caso del estator tendríamos que el ángulo físico del álave sería el alfa 2 y el ángulo de salida sería el alfa 3. En el problema anterior nosotros consideramos que perdón, consideramos que el ángulo de salida iba a ser igual de cero, considerando que no hay una álave guía y que queremos que a través de cada una de las etapas la velocidad axial de entrada, la velocidad absoluta sea igual a la velocidad axial y por lo tanto alfa 1 sea cero para cada etapa, ¿no? Esa es una proyección que podríamos hacer o una elección de nosotros. Ahora bien, si quisiéramos aplicar el criterio de vórtice libre, bueno, ¿tienen alguna duda de hasta ahorita, hasta donde hemos estado? Pues yo creo que no. Cree que no. Ok. No son mis compañeros. Bueno, si no tienen dudas, Profe, mándame. yo estaba leyendo algo del libro El Mattingly Ujú. y menciona software, me parece que eran controles, programas computacionales para Ujú. hacer por ejemplo, el análisis paramétrico. Ujú. eh, ¿Y esos software son de uso libre o los tiene uno que comprar? Eh, de hecho, yo lo debería tener en algún punto. Él trabaja, en el libro agrega un software, pero el libro es relativamente viejo. Venía un disco de 3 1/4, me parece, de 3 1/2, ¿no? Pero pues ya no hay una máquina que lo pueda ejecutar y realmente no, sí debo de tener el disco, no tengo idea de dónde esté, pero pues no es nada que ustedes no puedan ir desarrollando como tal. No, igual si lo buscan en internet, a lo mejor pudieran encontrar el software para el diseño de compresores de turbinas de forma general, pero aquí el punto es que ustedes lo vayan desarrollando si entienden qué es, ¿no? Pero sí traía un disco, un pequeño disco. Yo lo debería de tener, les digo, pero no sé realmente dónde lo tenga. Ok, entonces, si no tienen ninguna duda y quedó claro, antes de pasar al de criterio de vórtice libre, si quieren podríamos tratar de hacer el ejercicio que vimos en la clase anterior, ¿no? Nos habíamos quedado con un incremento de temperaturas. No, vamos a hacer un problema con todavía de forma axial para una etapa. Me parece que en el libro, en el Sarabanamuto viene. Déjenlo busco y se los comparto qué dice el problema y lo tratamos de resolver para ver si no tienen dudas. Dijimos que era
en el capítulo 7, ¿no? Dígame, pero hable más fuerte, se lo escuché muy lejos. Bueno, Sí, mejor. un poquito, dígame. En el ejemplo pasado, bueno, con los datos del ejemplo pasado nos quedó un ángulo ¿Negativo? negativo. Ujú. Había dicho que no era recomendable que nos diera ángulos negativos, o que tratáramos de evitar ángulos negativos. Sí, ¿Qué problemas se podrían presentar con ángulos negativos? bueno, ya lo mismo que les había comentado. Para empezar, si se dan cuenta, cuando nos queda un ángulo negativo, eso quiere decir que la velocidad, la componente tangencial de la velocidad absoluta es mayor incluso a la velocidad tangencial del álave. Es como si a usted lo trataran de impulsar y usted saliera con una velocidad mayor a la que le impulsaron. Entonces es complicado realmente que suceda y lo logran únicamente tratando de aprovechar la energía cinética que trae el fluido y dándole una dirección tangencial, ¿no? No nada más es el impulso, también es la dirección que tiene. Esto, insisto, el fluido no se desplaza, es como si usted tratara de ir a salir de su casa, pero sin dirigirse a su puerta, ¿no? Sino dirigiéndose a una dirección contraria y tendría que ir la distancia final que tendría que avanzar tendría que ser muy grande porque a lo mejor tendría que ir y luego con ese mismo ángulo volver a girarlo y continuar. Entonces el trabajo, la trayectoria que sigue el fluido es mucho mayor, tiene más pérdidas y también puede haber desprendimiento, generación de vórtices. Entonces en general puede tener muchas complicaciones, ¿no? Entonces, sí hay, porque así lo da la literatura, pero se establece, por eso se establece el número de Haller para tratar de evitar. Sin embargo, el número de Haller, si lo evaluáramos en la raíz, veríamos que estamos por debajo de él, pero no lo podemos estar evaluando en la raíz o en cada una de las secciones, porque esto también nos evitaría lograr un diseño, ¿no? Siempre tendríamos problemas. Por eso bueno, nos basamos básicamente en que dentro del radio medio se comporta y suponemos que va a haber pérdidas, pero que va a haber compensación, porque si se dan cuenta también el ángulo de punta es muy pequeño, ¿no? Casi la desviación del ángulo en la punta no se lleva a cabo, en donde incluso podríamos agregar mucha mayor energía. ¿Sí me expliqué? Sí, profe, gracias. Bueno, no sé si se va a poder pegar esto. Profe, Mándame. estaba escribiendo algo porque no veo nada. No estoy escribiendo, estoy tratando de copiar los datos característicos que vienen de un problema. Oh, se dejó de escuchar. Creo que apagó su micrófono. Sí.
Ok, no sé, estoy tratando de trabajar con la pizarra, pero no sé qué moví que, no sé qué le pasó. No, no es eso. Estoy batallando con mis documentos. Permítanme un momentito. Ahorita trato de compartir la página en la que vamos a trabajar. Les, no sé por qué no me da el que quiero compartir. No me lo pone donde yo lo quiero ver. Encierro algunos de los que tengo para que no. A ver, voy a tratar de cerrar la sesión. Voy a volver a unirme en un momento porque no me está permitiendo compartir el documento que quiero. Ok. Ok. Bien, ahora sí, ya les estoy compartiendo el archivo. Es parte del libro donde nos da ciertos datos para tratar de hacer el diseño de un compresor axial. Nos dice que la relación de presiones va a ser de 4.5, el flujo másico de aire son 20 kilogramos sobre segundo y la temperatura de entrada a la turbina son 1100, que ese dato en realidad no lo requerimos para nuestro trabajo. Voy a ver si vienen datos previos. Y previo a eso, solo me dice que
Ok, no son datos, viene como desde todo el proceso de diseño. Sin embargo, bueno, vamos a tratar de ir aplicando lo que vimos para este diseño y sí le vamos a poner las condiciones que ellos están determinando. Nos da, básicamente aquí tenemos, esté operando a nivel del mar, a presión de 1.01 bars y a una temperatura de 288 kelvins. Necesitamos una relación de presiones de 4.15. El flujo máximo que me dice que son 20 kilogramos por segundo, y lo primero que me pide es que seleccionemos la velocidad de rotación y las dimensiones anulares, ¿no? Es decir, el radio de raíz y el radio de punta. Obviamente, para eso nosotros tendríamos que proponer una velocidad de rotación. Entonces, ¿cómo? Y una velocidad axial. Esos dos parámetros los tenemos que proponer, la velocidad axial y la velocidad tangencial en la punta. Entonces, ¿quieren que usemos los mismos valores que está utilizando el libro o quieren que propongamos valores diferentes a los que propone este libro? Con valores diferentes. Ok, ¿qué velocidad axial les gustaría? Sabemos que la velocidad axial debería de encontrarse en un rango entre 150 y 200 metros sobre segundo. Bajo esa consideración, ¿qué velocidad axial les gustaría utilizar? 180. 180 sí está bien. Ok, 180. Y de velocidad, dijimos que la velocidad en la punta, este es un compresor, de hecho son 20 kilogramos por segundo, relativamente pequeño el flujo másico que va a utilizar, y por lo tanto podríamos considerar una velocidad decíamos que era de 300 bueno, entre 200 y 350, o exagerando, podría llegar a 450 en caso de un fan de alto índice de derivación o de un compresor transónico. ¿Qué velocidad tangencial les gustaría dar en la punta del álabe? ¿A qué no importaría tanto que nuestro índice de derivación sea de 4? Ah, no, no lo propusimos todavía, ¿no? No, de hecho aquí es un compresor, ni siquiera tiene índice de derivación, ¿no? Sí, Aquí sí. nada más nos está dando que estos son los datos que tenemos, y solo nos dice que sean 4.15 de relación de presiones. Acuérdense que en los motores en las turbinas de gas se llama relación de presiones. Sí es cierto que comprime, pero la relación de compresión, el término como tal, se utiliza mucho en cambios de volumen y es más para motores alternativos. Entonces no pueden poner, o cuando escriban, no es relación de compresión, sino relación de presiones. ¿Sale? Sí. Creo que sí vi en algunos de sus trabajos relación de compresión, y es relación de presiones. Está muy feo, pero bueno. Ok, entonces relación de presiones. Bien, ahora nos da eso, nos dice son 20 kilogramos por segundo, y la temperatura como tal no nos interesa, sí nos interesan los ambientes. Y dice que las condiciones estáticas, si nos damos cuenta, dice las condiciones estáticas son 1.01 o las condiciones atmosféricas a nivel del mar son estas dos. Aquí no me dice que se esté moviendo el motor, no me da una velocidad de desplazamiento, y me pide que calculemos las condiciones o las dimensiones a las que va a operar. Entonces, tenemos la velocidad axial y tenemos la velocidad tangencial. Entonces, ¿de cuánto me dijeron la velocidad axial? Me dijeron de 180, y la velocidad tangencial, ¿de cuánto en la punta del álabe, de cuánto la quieren proponer? 275. Vamos a ponerle 300, ¿no? Para que batallemos menos. Bien, ahora, como este motor nos da el flujo másico, es el primer parámetro, y no nos dice que el motor se esté moviendo. Entonces, nosotros tenemos las condiciones atmosféricas. Dijimos que la presión atmosférica nos los da en bars, era igual a 1.01. Y esto sería, bueno,
vamos a poner bar, y esto sería igual a 101 kilopascales, ¿no? Y la temperatura atmosférica me dice que son de 288 kelvins. Ok, si nosotros consideramos que vamos a analizar o vamos a determinar el área necesaria de entrada al motor, pero el motor no se está desplazando, es decir, la velocidad del motor es cero, estas condiciones son condiciones totales. Las condiciones atmosféricas serían las totales y tendríamos que restarle. Acuérdense que vamos a tener el rotor y el rotor lo que hace es el fluido que está alrededor de él lo desplaza hacia atrás. Eso genera un vacío y ese vacío hace que este fluido que tenemos previo o antes de entrar al motor trate de cubrir ese vacío y se acelera. Pero aquí, entre donde está de forma estática, hasta que llega a las palas, no hay ningún componente que le agregue energía a este fluido. Entonces, estas condiciones son totales y tendríamos que restarle la velocidad con la que se está desplazando como condiciones dinámicas para determinar las condiciones estáticas. ¿Sí me expliqué? Creo que sí. Creo que sí. Es importante que entendamos cuándo van a ser totales, cuándo van a ser estáticas, ¿no? Entonces, en este sentido, en este punto nosotros vamos a tener condiciones estáticas. Tendríamos que determinar las condiciones estáticas. Ajá. ¿Perdón? Se refiere a que ya no haríamos lo que hicimos en el ejercicio anterior, ¿no? Que le En el- estimábamos la velocidad a la que iba, ¿no? Sí. Al cuadrado y eso, ¿no? Ajá, oye, muy cortado, no sé si yo también escucho cortado, pero sí, si nosotros tuviéramos un desplazamiento del motor, tendríamos que sumarle a estas condiciones las velocidades del motor para determinar las condiciones totales. Y después tendríamos que restarle las de velocidad para sacar las estáticas y poder determinar la densidad. La densidad siempre se calcula con condiciones estáticas. Entonces, si lo vemos de esta manera y estamos considerando que nuestras condiciones atmosféricas son las totales y decimos que el aire se va a empezar a mover y va a llegar al compresor, va a entrar al rotor a una velocidad de 180 metros por segundo, tendría que decir yo que la temperatura, vamos a considerar que este sea el punto, bueno, le ponemos 2 para que concuerde con lo que tenemos en el análisis paramétrico, ¿no? La temperatura 2 estática, no le pongo la T, temperatura 2, tendría que ser igual a la temperatura atmosférica, que es la total en este caso, serían 288, menos la velocidad a la que se esté moviendo el fluido, la velocidad, vamos a ponerle 2 también, al cuadrado sobre 2 veces el CP. Y eso me permitiría determinar la temperatura estática en este punto. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ok, ¿cuánto nos da esa temperatura estática? A mí me da 271.8805. Sí, también a mí. Ok, entonces, ahora, perdón, No, que sí da eso. ok, entonces, la presión estática, acuérdense, podemos usar la relación de presiones igual a la relación de temperaturas elevado a la gamma entre gamma menos 1, y eso me daría que la presión estática 2 tendría que ser igual a la presión total 2, que son los 101 kilopascales, que multiplican a la temperatura estática 2, que es la que acabamos de obtener, entre la temperatura total 2, que en este caso sería la temperatura atmosférica. Dijimos que estaría actuando como una temperatura, como condiciones
por el hecho de que el motor no se está moviendo. Y además no estamos considerando que haya un difusor ni nada, por lo tanto no hay ningún... no nada más no le agregamos energía, tampoco perdemos energía por fricción o por algo así. Entonces, en ese sentido, lo dejamos igual. ¿Y cuánto les da la presión estática? Me falta elevar a la 3.5, ¿no? A la gamma entre gamma menos 1. A mí me da 82.5603. ¿Cuál es el valor de TT2? Es la de 288. Cierto, gracias. 282 punto ¿qué? Perdón, ¿le dio? 5603. 82.56. Eso usando todas las decimales. No sé cuánto le dé a mis compañeros. 5602. Sí, está bien. Ajá, ok. Bien, entonces ya tenemos las condiciones estáticas. ¿Por qué requerimos las condiciones estáticas? Porque las necesitamos para poder calcular la densidad. La densidad 2 tendría que ser igual a la presión estática 2 entre la temperatura estática 2 por R. ¿Y eso cuánto me da? Ok, perdón. 82.5603 entre por 271.8805. R sería 0.287, ¿verdad? Punto 287, sí. Ok. 1.058. 1.0580. Sí. Ok. Entonces, ahora, con estas condiciones, pues ya tenemos, nosotros estamos proponiendo que la velocidad que entre sea axial y sabemos que es la velocidad absoluta también. No tenemos una laveguilla y no tenemos nada, ¿no? Por lo tanto, el flujo másico, que ese estaría determinado por la densidad, la velocidad axial y el área. De aquí, pues ya tenemos el flujo másico, nos dice que son 20 kilogramos, la densidad estamos obteniendo que son 1.0580, la velocidad son 180, por lo tanto podemos determinar el área necesaria para que el flujo másico sea de 20 kilogramos por segundo, y eso me daría que es igual al flujo másico dividido entre la densidad y la velocidad axial. ¿Y eso cuánto les da? 0.1050 metros cuadrados. 0.1550. 1050. 0.1050, sí. 1050 metros cuadrados. Ok. Y mándeme. ¿Qué flujo másico utilizaron? 20 kilogramos por segundo, lo dice en la parte superior en el problema. Gracias. O sea, los datos que vamos a calcular son una relación de presiones de 4.15, un flujo másico de 20 kilogramos sobre segundo y la relación de las condiciones atmosféricas son 1.01 bars y 288 kelvins. Y bueno, si se dan cuenta, aquí no me pide el área, me pide que seleccione la velocidad de rotación y las dimensiones anulares. Entonces, así como lo hicimos con nuestra tabla, tenemos que poner una tabla en la cual vamos a partir de la velocidad tangencial que estamos dando, el área, e ir calculando diferentes relaciones de radio.
si se dan cuenta, si ustedes observan en el libro, dice que para compresores, nosotros empezamos de punto 1, porque en un fan de alto índice de derivación, sobre todo, es la relación de radios RR entre RT son más bajas. Si son compresores pequeños, esas relaciones de radios se piden más altas. Dice que puede ser a partir de punto 3 hasta punto 6 más o menos. De hecho, si se fijan en el libro, me parece que él, bueno, de hecho lo veo, dice que él utiliza relaciones de radios a partir de punto 40, pone punto 40, punto 45, punto 50, punto 55 y punto 60. Y para cada uno de esos lo único que determina son el radio de punta y las revoluciones. No determina otras cosas. Nosotros habíamos también determinado el radio de raíz, ¿no? Entonces, si partimos de esa relación y tenemos que nuestra velocidad tangencial en la punta sería de 300 metros sobre segundos, para el área que nosotros queremos, pues tendríamos que sacar esa relación de radios, ¿no? RR sobre RT, podríamos determinar RT, RR y N. ¿Ok? Entonces, como les decía, parte de punto, vamos a poner de punto 35, él la saca de punto 4, pero bueno, punto 35, punto 40, punto 45 y hasta punto 6. Para cada uno de esos valores, ¿cómo determinamos el radio de punta? Bueno, ya habíamos hecho el despeje y habíamos dicho que de acuerdo a la ecuación del área anular, nos quedaba que el radio de punta tendría que ser igual a la raíz cuadrada. No me acuerdo de la ecuación despejada, déjenla, la voy despejando. Era la raíz cuadrada del área dividido entre pi por 1 menos RR sobre RT al cuadrado. ¿Cierto? ¿Sí es así? Sí, es así. Ok, entonces a partir de esa ecuación nosotros podemos, para cada relación de radios, determinar el radio de punta. $0.1951 para la primera. 0.1951. Para la segunda. 0.1994. Ok, si se dan cuenta, para este caso, bueno, no tanto, 0.1954. 94. 1994. Para 45. 20. 2047. 2047. Para 50. Punto 2111. Punto 2111. Ok. Punto 2111. Sí. Punto 2111. 1954. 0.1951. No, aquí me equivoqué. 20. Profe, la relación de radios se propone, ¿verdad? Ajá, sí, se propone. Ok. Y les digo, pero si es compresores, se propone que está, de hecho lo ponen a veces, en algunas ocasiones a partir de punto 3 de la relación de radios, cuando los compresores son pequeños. Ya en un fan, si le ponemos de punto 3 nos queda un radio de raíz muy grande, entonces por eso nosotros iniciamos en punto 1. Incluso con punto 1 nos quedaban radios de flecha muy grandes, ¿no? Ok, profe, gracias.
Ok, para el punto 55, ¿cuánto les da? 0.2189. 0.2189. Ok, y el radio de raíz sería multiplicando el radio de punta por la relación de radios, ¿no? Entonces, ¿cuánto les da el radio de raíz? $0.0682. 0.0682. El radio para punto 40. $0.0797. Ok. El para 45. 0.08188. Unos 18. Para punto 5. 0.0844. No, a mí me da... No se me hace porque son 10.50. punto 2 por la mitad, debería ser punto 0.5. Perdón. Que en esa de punto 5 me da de 0.1055. Ajá, sí, debería ser 0.1055, que sería la mitad de lo que tenemos, ¿no? Ok, y para punto 55. De 0.1203. Ok, bien, y las revoluciones. ¿Cuánto les dan la velocidad de respuesta? Ahí me da 244. No sé si está muy grande. ¿Cuánto le da? ¿244? Ajá. No sé, saco, son 350. No lo saqué. Dijimos 300, ¿verdad? Entre... Sí, 300. Y por RT.1951. Punto 1951. 244.7282. ¿Sí? Sí, Profe, en el de punto 45, RR, igual también tuve un ¿Está error. mal? Ajá, ok. Sí, ¿Cuánto es es? punto 0921. Ahí sí, algún compañero lo quiere checar. Sí, 0.09. ese es el resultado. Ok, gracias. Ok, entonces para punto 1994 les da 239. 4507. A punto 2047. 233. Profe, ¿qué ecuación usan para n? Despejamos, bueno, se las voy a escribir aquí arriba, ¿no? Pero acuérdense que la velocidad tangencial, la U, es igual a 2 veces pi por el número de revoluciones que tengamos por el radio, vamos a ponerle XX, ¿no? La velocidad tangencial va variando con respecto al radio. Entonces, para cada posición, para una posición X, va a ser dependiendo de la distancia R del radio a esa misma posición, a RX. Y por lo tanto, en el caso de nosotros, dijimos que
UT era igual a 300 y podríamos despejar, ¿no? Podríamos decir que UT es igual a 2 pi n por RT y ya tenemos todo excepto n, despejamos de aquí y me queda que n tendría que ser igual a la velocidad tangencial entre 2 pi por RT. ¿Sí? Gracias. La que sigue me da de 226.1794. 226.1794. Ok, ¿y la última? 218.2. 218.12. Bien. Eso serían revoluciones por segundo, ¿no? RPS, ajá. Ok, ahora bien, si tuviéramos estos resultados, ¿cuál relación de radios elegirían para su diseño? ¿Qué dijo, profesor? Perdón. Con estos resultados, ¿cuál sería su selección de velocidad de rotación? O sea, de aquí se supone que nosotros tendríamos que analizarlo y determinar cuál de estos va a ser el punto en el que las dimensiones con las que vamos a diseñar nuestro compresor y la velocidad de rotación, que sería la primera pregunta de las que anexé, ¿no? Si se dan cuenta, lo primero que me pide es las dimensiones, dice, seleccione la velocidad de rotación y las dimensiones anulares. Entonces, las dimensiones anulares pues sería el radio de raíz y el radio de punta, y la velocidad de rotación la tendríamos que seleccionar. ¿Cuál de estas seleccionarían ustedes? ¿Y por qué? El de punto 40. ¿El de punto 40? Ok, ¿por qué el de punto 40? Porque las revoluciones se pueden redondear más fácil. Ajá, de hecho, sí, podríamos considerar dejar que la velocidad rotacional sea, en vez de 239.45, dejamos la velocidad rotacional de 240, seleccionamos este valor y dejamos los radios fijos. Los radios no los modificamos, aun cuando la velocidad tangencial se modifique, pero se va a modificar muy poco respecto a nuestra propuesta inicial, ¿no? Va a cambiar, pero muy, muy poco. Entonces, efectivamente, yo también elegiría esa. ¿Alguien elegiría alguna diferente y por qué? Profesor, yo tengo la duda de por qué sería más sencillo, mejor dicho, por qué es el que las RPM se redondeen es un buen criterio para... Porque se supone que lo que nosotros controlamos es ¿no? Y sería más fácil, se controlan con la inyección del combustible. Se supone que conforme inyectamos combustible, nosotros tratamos de controlar y elegimos un punto para el diseño. Entonces, sería más fácil determinar o tratar de controlar a 240 RPS, incluso lo podríamos 240 por 60, serían a 14.400 RPMs, sería más fácil estar controlando y sabemos que va a ser su comportamiento a que le dijeran, necesito 14.384 RPS, ¿no? O sea, es como que es más fácil trabajar con números enteros. Ok. Y el punto que yo les decía, que menciona, creo que lo menciona Sarabanamuto, si lo leen les puedo decir,
es que trata de que la transformación de la velocidad de rotación mediante una caja de engranes a una velocidad de 60 RPS, que sería la velocidad de rotación para generar energía eléctrica, por lo menos en México. Hay lugares donde son 50, que funciona a 50 Hz, nosotros a 60. Sería más fácil poner una caja reductora de 3 a 1 que de 2.947 a 1. Sí. Entonces, por eso es que se trata de buscar como esos valores, ¿no? Ok, gracias. Bueno, entonces ya elegimos y eso sería el inciso A. ¿El inciso B qué nos dice? Bueno, el inciso 2, porque vienen por... Ok, no sé cuánto es la eficiencia. ¿Cuánto asume de eficiencia? Ok. Nos pide que determinemos el número de etapas utilizando un factor de eficiencia, ¿no? Asumiendo un factor de eficiencia. Así como les digo que es más fácil determinar valores con números enteros o hacer operaciones con números enteros, por lo general, si en algún examen alguien me dice, resuelve este problema y no me da los valores de eficiencia y yo los tengo que suponer, yo supongo que son eficiencias del 100% y eso me evita generar problemas de decimales, ¿no? Pero bueno, aquí sí nos dice que usemos un factor de eficiencia, no podemos decir que sea el 100, y podríamos establecer una eficiencia politrópica o una eficiencia isotrópica, dependiendo de lo que nosotros queramos. Nos convendría más la politrópica, de acuerdo a los valores que habíamos tenido. ¿Cuánto decíamos en qué rangos andan las eficiencias politrópicas de un compresor? De acuerdo al Mattingly, a la tabla que usaron para el análisis paramétrico, ¿cuánto era? Oh, voy a buscarlo. ¿No la tienen? Bueno, les doy el valor. Se supone que teníamos diferentes... Uy, ¿qué pasó? ¿Quién se cayó? ¿Dijo para el difusor o para cuál? No, estamos hablando del compresor. Ah, perdón, sí. Uh-huh. Están, bueno, para el nivel de tecnología 3 está en 0.88. ¿Y para el 4? En 0.9. Ok, ¿cuánto les gustaría que utilizáramos? 0.88. Ah, bueno, no, 0.9 porque está más sencillo. 0.9. No tiene que estar en ese rango, ¿no? Bueno, no tiene que ser ninguno de esos valores, podría ser un valor más grande. Yo también creería que 0.9 nos va a dar un resultado más fácil de determinar. Ahora bien, nosotros habíamos supuesto, ya la relación de presiones la tenemos fija, y habíamos dicho que la relación de temperaturas tendría que ser igual a la relación de presiones, pero cuando tenemos el factor de, tenemos la eficiencia politrópica, nos quedaba, ¿cómo nos quedaba la ecuación? ¿Se acuerdan? Tienen la ecuación de cómo queda la relación de presiones en función de la relación, o la relación de temperaturas en función de la relación de presiones para un proceso politrópico. ¿No? ¿No se acuerdan? No a la mano. No lo tengo a la mano. Ok, vamos a tratar de sacarlo. Decíamos que para un proceso isoentrópico tenemos que la relación de temperaturas
la temperatura total. Entré con el valor 3. Vamos a ponerle, pensamos que estamos en el 2, es la entrada. Vamos a poner que el 2.1, 2.2 sea la temperatura total de salida, ¿no? De hecho, esta es la turbina completa. Vamos a poner la temperatura total 3 entre la temperatura total 2 tendría que ser igual a la presión total 3 entre la presión total 2. Y esto estaba elevado a la gamma a la gamma menos 1 sobre gamma. Este es un proceso isentrópico. Si nosotros tuviéramos un proceso real, este valor tendría que ser mayor o menor. ¿Me repite la pregunta, por favor? Ajá. Esta ecuación, así como está, se la saben, ¿no? ¿Están de acuerdo que en esa ecuación no hay ningún problema? Sí. Sí, bien. Es al Ahora, revés las gamas, ¿no? ¿por qué? ¿Por qué les da al revés las gamas? Es que para temperatura es gamma menos 1 sobre gamma, ¿no? Cuando son relaciones de temperaturas y cuando son No. relaciones de presiones, ¿no? A ver, búsquela. Yo digo que estoy bien, pero... No, sí es gamma menos 1 sobre gamma. Sí, está bien así, pero... yo pensé que esta ya se la sabían de memoria. Bueno, ¿ya la verificaron? ¿Sí? Sí, sí. Ok. ¿Sí está correcta? Sí, pero entonces hace rato la pusimos mal. ¿Hace rato dónde? ¿Aquí? Gamma sobre gamma menos 1 es relación de temperaturas. O sea, la relación de presiones, no sé por qué no queda claro. Esta ecuación que tengo aquí y la que estoy poniendo abajo es exactamente la misma. Es que hace rato estaban despejadas las presiones. Ajá, por eso. Aquí Sí, tengo... sí. Ok. Entonces no la pusimos Un mal. error ortográfico, no. Ok, bueno, error ortográfico. Ok, vamos a ver. Aquí tenemos, cuando tenemos la relación de temperaturas en función de la relación de presiones, se tiene que elevar a la gamma menos 1 sobre gamma. Cuando tenemos la relación de presiones en función de la relación de temperaturas, se tiene que elevar a la gamma entre gamma menos 1. Y siempre en la parte superior van las mismas. Pueden ser total y total o estática y estática. Siempre tienen que estar iguales, ¿no? No podemos cruzarlas tampoco. Entonces, habría que fijarnos. Ahora bien, les decía, esta relación de presiones me está diciendo que es de 4.1. 4.15. Ok, 4.15. Y mi pregunta es, cuando la relación de presiones a la que yo tengo que llegar va a ser 4.15. Voy a ponerles aquí el esquema. Pensemos, esta es la presión a la que llego, esta es la presión de la que parto. El proceso isentrópico, pensemos que sea recta, también quedó muy chueca, es así. En el proceso real es así. Entonces, este valor, ¿cuánto les da si lo sacan así? A la gamma menos 1 sobre gamma, ¿cuánto es? Es como 0.28, ¿no? Profe, ¿de dónde salió ese valor de la relación de presiones? Lo da el problema. Lo puse... Sí, ya lo vi. El exponente quedaría Aquí está, 0.2857. 4.15. ¿Mande? El exponente quedaría 0.2857. Ok, 0.2857.
si nosotros tenemos que el exponente son 0.2857 y elevamos 4.15 a la 0.2857, ¿cuánto les da? 1.5. Ok, 1.5. Eso querría decir que la relación de temperaturas es 1.5. Si nosotros tenemos un proceso real, el exponente tendría que ser mayor o menor. Si pongo un exponente más grande, ¿el resultado es mayor o menor? Mayor. Mayor. ¿Es mayor? ¿Sí? Sí, es mayor. Ok, y para que me dé un exponente más grande, ¿en dónde tendría que poner la multiplicación? ¿En cuál parte tendría que multiplicar por mi eficiencia politrópica? ¿En la parte superior o en la parte inferior? En la inferior. En la inferior, entonces por 0.9. O es decir, o por la eficiencia, bueno, perdón, es eta, no es beta, es E. Oh, aquí este es el problema. Aquí, esta que sería entonces la eficiencia del compresor. Entonces, si no se acuerdan de dónde va el exponente, sí tendríamos que ver qué es lo que tendría que darnos y acordarnos qué está pasando en el proceso. Entonces, si yo pongo aquí el punto 9, ahora y ya evalúo cuánto me da con los valores que yo tengo mi relación de temperaturas, temperatura total 3 entre temperatura total 2. 1.57. 1.57, ¿qué más? 4 dígitos. 11. 11. Ok. Y por lo tanto, yo puedo determinar mi temperatura total 3 despejando de ahí como la temperatura, este era total también, total 2, que multiplica a 1.5711. ¿Y eso cuánto nos da? $452.4768. 452.47, ¿qué? 68. 68, ok. Y mi incremento total de temperatura, esto es en todo el compresor, porque yo tengo que llegar a una relación de 4.15, que es la que estoy metiendo aquí para sacar los cálculos. Entonces, a través de todo el compresor tenía un incremento total de temperaturas que va a ser igual a la temperatura total 3, que es lo que acabamos de obtener, menos la temperatura total 2. ¿Y eso cuánto me da? $164.4768. 164.4768. ¿Sí? Sí, no sé si estoy bien. Supongo que sí. ¿Ciento qué? 44.6758. 164. 164. Ok. 164.4768. Sí. 4768, sí. Profe, disculpe. Dígame. Ahorita, no recuerdo si pero estamos determinando el incremento de temperatura. No recuerdo si para la relación de presiones y la relación de temperaturas podíamos utilizar presiones y temperaturas estáticas, porque aquí lo estamos haciendo con las totales, ¿no?
Sí, siempre se hace con las totales, porque si las hiciéramos con las estáticas, bueno, si nosotros no nos quedaría igual. Siempre tiene que ser con las totales. Al final de cuentas, ese es el cambio total de energía. Porque si en algún momento hubiese un compresor en el cual la velocidad es diferente a la salida que a la entrada, nos generaría errores reales de cuánto trabajo se está agregando. De acuerdo, gracias. Ok, entonces aquí ya tendríamos el incremento total de temperatura. ¿Y qué haríamos para evaluar? ¿Qué nos pide el segundo punto? Dice, determine el número de etapas usando un factor de eficiencia. Ok, ¿cómo determinamos el número de etapas? ¿Cuántas etapas vamos a tener? Ya sabemos que va a ser un incremento de 164.4768 kelvins. ¿Qué tenemos que hacer para determinar el número de etapas? Usar el criterio ese de la temperatura, del Ok. incremento máximo. Habíamos dicho que, pero no podemos usarlo de forma directa porque tenemos limitaciones, ¿no? Habíamos dicho que tendríamos que evaluar qué era, cuál de los valores era menor. Pensemos, no nos vamos a ir a los 45 grados, pensemos que el incremento total de temperaturas que permitido se encuentre entre 10 y 35 kelvins, entre 10 y 35 grados, pero tendremos que evaluar, de acuerdo al criterio de De Haller, cuánto permite de incremento de temperatura. Y el valor menor entre el que obtenga con De Haller y este rango es el que se puede aplicar. Es decir, si De Haller me da mayor a 35, mi máximo sería 35. Si De Haller me da menor a 35, mi máximo sería De Haller. ¿Estamos de acuerdo? Sí, ok. Ok, entonces lo primero que tendríamos que hacer es evaluar. Ahora, ¿cómo evaluamos? Ok, para evaluarlo no vamos a hacer una evaluación en cada punto. Nos basamos en que el radio medio o el promedio pueda ser representativo. Entonces, el radio medio, ¿cuánto sería? De acuerdo a los datos que nosotros tenemos. Punto 1395. Ok, 0.1395 metros. Bien, y en este radio, pues evaluamos cuánto es la velocidad tangencial al radio medio, multiplicando 2 pi por n por rm. ¿Y eso cuánto me da? Profesor, Dígame. ¿el radio medio nada más se obtiene como un promedio de RT y RR o...? Sí, de hecho, hay dos métodos diferentes. Es más fácil el del radio medio, lo pueden sacar así con el promedio de los dos. Hay quienes dicen que el radio medio tendría que hacerse dividiendo el área a la mitad. O sea, tomando la mitad del área y decir que el radio medio es el que me dé la mitad del flujo del radio medio hacia abajo y la mitad del flujo del radio medio hacia arriba. Varía un poco, pero sí es más complicado obtenerlo. Entonces, pues lo más fácil es de forma geométrica, determinar el radio promedio, haciendo la suma de los dos y dividiendo entre dos, o es lo mismo que dijéramos que hay quienes dicen que el radio medio, que les da el mismo resultado, es igual al radio de punta menos el radio de raíz sobre 2 más el radio de raíz. Entonces, pero el resultado es exactamente el mismo, ¿no? ¿Sí? O esto que está aquí sería la altura del álave, ¿no? Sería h sobre 2, que sería la mitad de la altura, más el radio de raíz me daría el radio medio. ¿Sí están de acuerdo? Sí, profe. Ok. Sí. ¿Cuánto les da la velocidad tangencial en el radio medio con estos datos? 210.3610. 210.3610. Ok, ya tenemos los datos y podríamos evaluar, si queremos con estos datos, podemos sacar el beta 1, sabemos que llega de forma axial, entonces beta 1 sería igual a la tangente a la menos 1 de UM sobre CA
Si alguien quisiera, no sé si me expliqué con la otra forma de determinar el radio medio en función de los flujos másicos para sacar, hagan de cuenta que tienen el área, al final de cuentas el área que obtuvimos, para esa área nos quedaba que un radio de raíz y un radio de punta, ¿no? Obviamente, si ustedes sacan el radio medio y determinan cuánto es el área que tenemos arriba y cuánto es el área que tenemos abajo, nos vamos a dar cuenta que son diferentes. Por lo tanto, lo que tendríamos que hacer es determinar un medio del área o el área sobre 2 y el área que me dé, ya sea utilizando el radio de raíz que tenemos, sacar el radio M, o el radio de punta sacar el radio M y me daría lo mismo, y este radio va a variar un poco, tendría que quedar un poquito más arriba de lo que nos está dando a nosotros, y ese sería un radio medio, considerando que la mitad del flujo másico entra por la parte superior y la mitad del flujo másico por la parte inferior. ¿Sí quedó claro? Sí. Ok. Bueno, entonces, ¿cuánto nos da beta 1? 49.4473 grados. Así es. 9.4473. Ok, entonces ya tenemos beta 1 y de Haller nos dice que lo máximo, la deflexión máxima es cuando la velocidad de descarga. Aquí tenemos que tener mucho cuidado. Yo cuando le pongo, o sea, estamos poniendo que a la entrada los valores son 2. A lo mejor le podríamos poner aquí 2.2, que sería la salida del rotor, entre la velocidad 2.1, que sería la entrada, para que no nos vayamos a confundir, e ir modificando entre cada una de las entradas, ¿no? Sería igual a 0.72. Entonces, la velocidad relativa de salida sería 0.72 la velocidad relativa de entrada, y la velocidad relativa de salida, pues la tenemos con la suma vectorial de U y CA, ¿no? De UM y CA. Entonces, la velocidad de entrada, vamos a dejarle como, bueno, vamos a ponerle 2.1, sería igual a la raíz cuadrada de UM cuadrada, también sería 2.1 si queremos ponerle aquí, más CA al cuadrado. ¿Cuánto nos da? A mí me da de 276.8605. 276. Punto Sí. 8205. 8605. 05, ok. Y por lo tanto, la velocidad relativa a 2.2, ¿cuánto nos da? Disculpe, profesor, no entendí muy bien por qué el 2.1 y 2.2. Ok, lo que pasa es que si usted busca en la terminología que teníamos, habíamos dicho que el número de Haller era la velocidad de salida entre la velocidad de entrada, y teníamos que era V2 sobre V1. Pero como yo les estoy poniendo ahorita que de acuerdo a la nomenclatura que usó Mattingly, estamos considerando, por acá lo puse, aquí pusimos que este era el punto 2 a la entrada, entonces a lo mejor podríamos poner, si es el 2, incluso hasta 3 subíndices, porque vamos a tener varias etapas para no irnos confundiendo, ¿no? Sobre todo si lo hacen de forma automática. Entonces, si aquí es la sección 2, yo pondría, ok, para no equivocarme, 2 va a ser entrada al compresor, pero 2.1 es entrada a lo mejor a la entrada de la primera etapa, o así ir cambiando, ¿no? Porque aquí el punto es que aquí es el 2 y hasta acá es el 3, y vamos a tener varias etapas que son rotor y estator. Y cada etapa es 1, 2 y 3. Y la siguiente etapa igual, 1, 2 y 3. Entonces tendríamos que usar una nomenclatura que me permita saber en qué punto estoy de cada etapa. Entonces incluso podríamos poner 2 es a la entrada, bueno, 2 es entre el compresor y 3 es hasta la salida. Entonces sería el primer número, vamos a ponerlo como la velocidad de 2, que es en la parte del compresor, y después poner punto de la primera etapa y punto 1. Esto me refiere
a el punto 1 de entrada de la primera etapa del compresor y ya lo identifico. Pero es solo nomenclatura, ¿no? Ustedes la pueden dejar. Es más, yo generalmente no la pongo como por subíndices porque me ubico en qué sección estoy, pero no quisiera confundirlos a ustedes en qué sección estamos. Ok, gracias, profesor. Ok, entonces, ¿cuánto nos da estos valores? 199.3395 para B2.2. 199.32. 3395. 3395. Ok, entonces, igual, sabemos que la velocidad axial la consideramos constante y esta es mi velocidad, perdón, esta es 199, igual me equivoqué en la clase anterior. Esta es esta velocidad, ¿no? Son 199.3395 y esta es de 180. Entonces, con el coseno yo puedo obtener el beta 2 y me quedaría que beta 2 va a ser igual ¿a cuánto? A 180 entre coseno de... No, serían... Profe, ¿no ese 180 siempre es axial? ¿No habíamos dicho que siempre era axial a la entrada? No entendí. Ahí esa es la velocidad axial, 180. Entonces, ¿puede volver a explicar el triángulo, por favor? Es nada más la mitad del triángulo, de hecho. Bueno, el triángulo completo, esta no es U sería hasta acá, y vamos a tener una velocidad así, ¿no? Yo nada más puse porque lo que tenemos ahorita sabemos que CA son 180, este CA2 va a ser constante, y estamos diciendo que a la salida B2 es de, bueno, le pusimos B2.2, es igual a 199. Entonces tenemos 180 y 199. Podemos calcular este ángulo con estos dos valores. ¿Sí? Sí, gracias. Ok, entonces ¿cuánto le queda a beta 2? Beta 2 sabemos que, ajá, 20. 25.4471. 25.4471. Ok, ahora bien, esto es únicamente, todo esto que hicimos es para que pudiéramos evaluar cuánto es el incremento de temperatura máxima. Y ahora sí lo puedo evaluar y decir que el incremento total de temperatura bajo la restricción del número de Haller sería igual a por CA por gamma entre el CP por la tangente de beta 1 menos la tangente de beta 2. ¿Y esto cuánto me da? Ya tenemos todos los valores. Bueno, es una primera etapa, le podemos poner gamma de 0.98. De hecho, si ven en el libro, él no le da, para evaluar el número de Haller, no mete el valor de gamma. Lo saca nada más de forma directa para una evaluación. Entonces, tenemos que la velocidad tangencial M era de... 210. Está ahí, 210.36. Ok, 210.3610 por 180 por 0.98 entre 1005 por la diferencia de ángulos. Dijimos tangente de beta 1 es por tangente de beta 1, beta 1 49.4473 menos la tangente de beta 2 que son 25.41. ¿Y eso cuánto les da? 25.5813. Ok, 25.5813. Entonces, ¿cuánto vale lambda? Aquí yo le puse de 0.98. Ok, gracias. Ok, ¿Y entonces, puedes explicar por qué lambda tiene ese valor? Sí, les decía que lambda es un factor que trata de compensar el hecho de que la velocidad axial en realidad no es constante de raíz a punta.
Y me dice, hay una gráfica que se las mostré en una de las clases anteriores, donde me dice que para la primera etapa es una curva asintótica que empieza como en punto 98 para la primera etapa, luego va bajando como de punto 0,5 en punto 0,5 para la segunda, la tercera, la cuarta, y a partir de la cuarta más o menos se mantiene constante. ¿No recuerda la gráfica? No, no la recuerdo, pero ahorita No lo estu- busco. Bueno, viene en el libro, ahorita se las vuelvo a poner. Pero es ese, ¿no? Es un valor. Nosotros estamos haciendo el diseño considerando que la velocidad axial del fluido es constante, pero de hecho que tenemos formación de capa límite tanto en la raíz como en la punta, bueno, y además en la raíz tenemos la sección de la carcasa, me dice que yo tengo que meter un factor de trabajo realizado llamado lambda, que va variando de cada una de las etapas y que lo que hace es compensar el hecho de que ese perfil de velocidades no sea constante. Esta es la gráfica. Y me dice que bueno, viene en diferentes etapas, viene de 0 etapas, 4 etapas, entonces empieza aquí para una etapa, es alrededor de punto 98 y va disminuyendo conforme avanzan las etapas. ¿Sí? Sí, gracias, profe. Ok. Bueno, entonces aquí regresamos, ¿no? Este no es el diseño de mi primera etapa, es el determinar cuál va a ser mi incremento máximo de temperatura que yo voy a poder tener en cada una de las etapas. Y la literatura me dice que puede ser de 10 a 35, sin embargo, de Haller me dice que tendría que ser menor a 25.58. Entonces, como este valor es menor a este rango, yo digo que este sería mi valor máximo y acomodaría y diría que el mínimo debe de ser de 10 y el máximo de 25.58 y entre este rango tendría que elegir yo mi incremento de temperatura. ¿Están de acuerdo? Sí. O sea que con lo que calculamos, O sea pues que con lo que calculamos debemos tener como cerca de 7 etapas, ¿no? Porque si son 25 grados y tenemos 164, me van a dar 6 puntos y tantos. sí. 164.47, 164.47, 68, entre 25 puntos, bueno, vamos a dejarle a 25, entonces nos va a dar, nos da 6.57, entonces lo hacemos de forma inversa, y si tenemos 164.4778, 4768, lo dividimos entre 7 y me da que tengo un incremento de temperatura de 23.5 más o menos, 23.4966, pero bueno, ahí ya sería decisión mía si en la primera etapa tengo un mayor incremento o en la última, ya lo habíamos visto, y podemos ir diseñando cada una de estas etapas. ¿Están de acuerdo? Entonces la pregunta 2 serían 7 etapas. Determine el número de etapas usando, ok, aquí el número de etapas que yo quisiera serían 7. Y ahora después dice que calculemos el número de los ángulos del aire para cada una de las etapas en el radio medio. Pero eso lo vemos el viernes. ¿Tienen alguna pregunta? Bueno, lo pueden intentar hacer o lo pueden ver cómo lo resuelve el libro. Los datos son diferentes y si tienen dudas las empezamos viendo el viernes y si no tienen dudas continuamos con el problema. Ok. Sí. ¿Sí? Bueno, ¿alguna pregunta? No, profe. No, Ok. por ahora. Por ahora no, ¿Podría espero que... bajar para Dígame. ver las ecuaciones ¿Podría bajar para ver las ecuaciones de hasta abajo? Es que no alcancé a copiarlo. Podría bajar para que usted vea las ecuaciones de hasta abajo. ¿Ahí? Sí, este. Bueno. Profe, entonces, ¿por qué eran 7 etapas?
porque si nosotros dividimos la relación de temperaturas o el incremento de temperaturas que se requiere en todo el compresor para llegar a la relación de presiones de 4.15 entre el incremento máximo de temperatura que yo puedo utilizar en cada etapa, me da que son 6.5. No puedo tener 6.5 etapas, entonces pongo que son 7 y lo hago ahora dividiendo ese incremento total de temperatura entre las 7 etapas para saber cuánto debo incrementar en cada etapa para su diseño. O sea, es el 164 sobre los 25 que nos había dado. Ajá, sí, exacto. Ok, gracias. Sí, estaban viendo algo porque como que me salí, ya, o ya no están viendo. Creo que no. O sea, necesitan que les ponga todavía el documento porque él me sacó y supongo que al sacarme dejó de compartir mi pantalla. Pues yo no sé mis demás compañeros. Ok, bueno. Supongo que no porque nadie ha dicho nada. Ok, entonces, gracias, profesor. Nos De vemos. nada, nos vemos, cuídense. Hasta luego, profe. Hasta luego.